En la línea vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra Patricia, ella es kiosquera, afectada por el tarifazo. Gracias, Patricia. Gracias. Está también Leonardo Fabré, secretario general de APOPS, miembro de la CGT. Está Raúl Timmerman, consultor político, y Gustavo Marangoni, politólogo. Marangoni, comienzo con usted. ¿Este esquema que plantea el gobierno cierra solamente con recesión? Bueno, indudablemente para los próximos meses el esquema recesivo está más que asegurado, digamos, como consecuencia de lo que fueron los eventos de mayo, de la devaluación, con las características que se dio. Digamos que la foto de 40% de tasa de interés, 30% de inflación esperable para este año y 15% de salarios cerrados hasta ahora en las convenciones, en los acuerdos colectivos, que pueden estirarse según la pretensión oficial 5 puntos más, garantizan que indudablemente el consumo cae. Al caer el consumo, que es el 75% de la economía, se resiente el conjunto, y lo que habrá que ver es si la eventualidad de una estabilización financiera, que veremos en los próximos días si se da, permite que recién a principios del año que viene la situación empiece a revertirse. Pero de aquí a diciembre lo que seguramente vas a tener es un escenario de lo que técnicamente se llama estanflación, es decir, la combinación de estancamiento con inflación. Claro. Pensemos que las últimas previsiones de crecimiento de la Argentina para este año pasaron del 3,5 al 2,5, del 2,5 al 1,5, y de acuerdo a lo firmado en el acuerdo o en el preacuerdo con el fondo es de 0,4, así que evidentemente eso impacta. Raúl, cuando ve al país, ¿qué es lo que más le preocupa? Bueno, yo veo mucho el país a través de la gente, digamos, a través de los focus group, de las encuestas, de la vida diaria de la gente, y que lo que la gente opina y piensa a partir de esas peripecias de la vida diaria. Sucede un fenómeno muy curioso respecto a la respuesta política que da la gente. Desde hace 3 meses en el AMBA, que es donde nosotros trabajamos en opinión pública, el presidente Macri pierde por lo menos con un candidato de la oposición en un balotaje, cosa que nunca ocurría previamente. La imagen del gobierno se ha deteriorado seriamente, y desde el mes de enero hasta ahora está en los niveles más bajos de su historia, peor que en febrero del año pasado. La situación, pienso que para el gobierno es relativamente complicada, y una de las cosas que más me llamó la atención es la velocidad con que se logró el acuerdo con el fondo. Lo anunciaron y rápidamente. La velocidad con la que se logró. Yo creo que esto fue veloz, porque en realidad esto viene de conversaciones de hace mucho tiempo ya. Yo creo que se pueden dar dos cosas. Se puede dar eso, y yo creo que se puede dar la participación especial del presidente Macri en base a su relación con Donald Trump, respecto a decir, si esto no sale rápido, vuelve otro tipo de gobierno a la Argentina. Ahora, es importante este dato, reitero, y pasamos a los otros invitados. En un escenario de balotaje para el 2019, según sus números, ¿Macri perdería esa elección? No, ¿Con un candidato opositor? Hoy lo que es muy difícil tener números para lo que sucedería a fines del 2019 con la realidad de hoy. Pero hoy el panorama se presenta que en el 2019 se puede llegar a dar la situación que se dio en el 2015. Nadie gana en primera vuelta, en la general, haya que ir a un balotaje entre el primero y el segundo, y que el que salió segundo en la general sea el próximo presidenta. Bueno, a mí me gustaría hablar con Cristina afectada, además de todo esto. Patricia, perdón, no Cristina. A ver, hablaba con unos amigos que también tienen comercio y me decían, hace 6 meses pagaba 600 de luz y hoy pago 3.500. El tarifazo a vos, ¿en qué sentido te afectó? ¿Cuánto pagabas hace 6 meses? Hace 6 meses alrededor de 1.800 pesos y la última factura 8.000 pesos.
Todos sabemos que la tarifa de luz tiene un gran componente impositivo. Es la primera vez que me dedico a analizar mis facturas, porque bueno, tengo que estar en un montón de temas que tienen que ver con la operatoria de mi comercio. Pero cuando los números aprietan tanto, uno se pone a desmenuzar qué es lo que estamos pagando. Y por ejemplo, en la factura de luz de un consumo bruto de 5.000 pesos, tengo 2.500 pesos de impuestos, entre IVA, 27, 6 y 6% de impuestos municipales. Entonces, la situación para los comercios es realmente crítica. Lo que exponían las dos personas anteriores, la cadena de la economía, el eslabón más finito es el comercio. Porque es, después de toda la cadena, la producción, el tema bancario y demás, es el que está en forma directa con el consumo. Entonces, si no hay consumo, porque los salarios se han deteriorado enormemente, para todos las tarifas son asfixiantes, obviamente que el consumo no va a ser importante. Y nuestros costos en este momento son altísimos. Obviamente todos los servicios, todos los días vemos comercios que cierran porque los alquileres son altos y renegociar un alquiler también es un valor importantísimo. En la Argentina hay alrededor de 100.000 kioscos. La mayoría son negocios, empresas familiares y de autosubsistencia. Claro. Con lo cual quiere decir que uno trabaja para vivir. Claro, y que además ya no es el kiosco de antes, que uno decía, bueno, voy al kiosco, compro chocolates, caramelos, no sé, chicles, cigarrillos. No, ya ahora también te encontrás con fotocopiadora, te encontrás con útiles escolares, o sea, tenés que ampliar un poco como para poder vender un poco más, ¿sí, no? Exacto, de eso se trata. Día a día estamos haciendo agudizando el ingenio para poder, pero la realidad es que no se vende. Claro. Es decir, día a día vemos cómo nuestro esfuerzo de muchos años se va perdiendo, porque los comerciantes que cierran lamentablemente pierden absolutamente todo. Y otro de los temas muy importantes, nosotros hace un tiempo, yo estaba pensando, los kiosqueros reclamábamos otras situaciones, que era competencia desleal, regulaciones. Ahora tenemos que hablar de lo básico, que es por favor déjennos trabajar y vivir de nuestro trabajo. Entonces, con estas tarifas es imposible. Y día a día, lamentablemente, nosotros recibimos la mercadería con aumento. Ahora, Fabré, la CGT abrió un compás de espera, pero de diferentes sectores del trabajo se hacen esta pregunta. ¿Cuándo la CGT va al paro? ¿La CGT se deja convencer fácilmente por el gobierno? Se reunieron el martes y ahora hasta el próximo martes gran parte del sector del trabajo no va a saber si habrá en la Argentina una huelga general. Bueno, yo antes que todo quiero, aunque ya lo sabés, yo fui miembro del Consejo Directivo hasta julio del 2016, cuando asume esta trilogía en la cual nunca creí y no quise ser parte del Consejo Directivo. Fui secretario de Seguridad Social todo ese tiempo, porque sabía que estos personajes lo que habían hecho en los 90, y la verdad que no han cambiado, ¿no? Al contrario, han profundizado sus métodos. Y no son todos los gremios, son 7, 8 gremios pesados que están manejando la situación de la CGT y que por supuesto van a hacer lo mismo que hicieron con Cavallo, con Menem, con la diferencia que en ese momento todavía teníamos empresas estatales que fueron las joyas de la abuela, que sostuvieron ese tipo de economía. Hoy eso no existe, queda ANSES, del cual soy parte, soy empleado, a la sazón secretario general de Trabajadores, pero bueno, lo estamos cuidando el FGS, no han podido todavía destruirnos. Quedan pocas cosas para que ellos puedan, para que este gobierno pueda seguir saqueando, ¿no? Y en el caso de la CGT hay una buena noticia, el 22 de agosto, que parece que falta un siglo, pero bueno, es el 22 de agosto, vamos a elección de una nueva conducción de CGT. Yo creo que los gremios combativos, con camioneros, con Pablo Moyano puntualmente a la cabeza, y la bancaria, y Palazzo, y todos los compañeros que hemos sido parte del enfrentamiento con el neoliberalismo en los 90, volvemos, después de esta primavera que tuvimos, la verdad, a partir de Néstor Kirchner, hay que decirlo, tuvimos por primera vez paritarias libres, porque yo pensé que me iba a morir sin verlo eso.
Y la verdad que con las paritarias libres la Argentina creció, los kioscos trabajaban, teníamos un pueblo, ojo, había errores también, se cometieron errores, pero había un proyecto a favor de la gente, a favor del trabajo, y nadie se moría de hambre. Hoy hay hambre en la Argentina. Pero ¿cómo define a este triunvirato entonces? A ver si puede... Este triunvirato es de coyuntura, ya ha hecho bastante daño, digamos. Nosotros lo hemos manifestado en el último gran plenario de CGT que se hizo en Ferrocarril Oeste. Bueno, estábamos juntos ese día. Yo anticipé, esto ya hace más de un año, que esto iba a pasar. Usted agarró el micrófono en ese congreso, los miró, sí, y les dijo, vayan al paro de una vez por todas. Sí, bueno, hubo un conato de paro lamentable, que fue movilización, y que fue 500.000 de personas fueron esa vez a esa movilización. O sea que la gente responde. Pero ¿sabés lo que me pasa a mí, Fabri? Quiero ver si estoy equivocado también con Timerman, con Marangoni. Uno anuncia un paro, anuncia la medida de fuerza, salimos a la calle, te paramos el país y la mar en coche. Pero ya está. Ya está el acuerdo con el Fondo Monetario, ya está que la gente se muere de hambre, ya está que las paritarias no son libres porque tienen el tope del 15, ya está que no hay cláusula gatillo porque no la van a negociar, ya está que los docentes no pueden seguir discutiendo. O sea, es como que en realidad ¿El da otro la sensación camino, que cuál es el otro háganla camino? si quieren, háganla. ¿Cuál es el otro camino? No, por eso te digo, el paro es la medida para que este gobierno escuche, porque está re claro el que no 14 está de diciembre escuchando. Nosotros cuando se hicieron el saqueo a los jubilados, le Sí, robaron por 100.000 millones de pesos, nosotros prácticamente como gremio específico de los jubilados, de ANSES, encabezamos una marcha que nunca pensamos que iba a ser de la magnitud que fue, de más de 200.000 personas. Sí. Y es más, a la noche siguió con cacerolazos en Caballito, en barrios en todas partes de la que han ciudad de votado Buenos a Aires este gobierno. y de la República Argentina. Creo sí. que en ese momento no pudimos derrotar al proyecto de achique del haber jubilatorio, pero sí pudimos, me parece, evitar la discusión, por ejemplo, de la reforma laboral. Ellos lo único que respetan es la lucha, la verdad. Yo veo que hay gremios que se han arrodillado y les han pasado por arriba peor. A mí me da la sensación como que no les importa, a eso iba. El 14 como que hay... ¿Me estoy equivocando con A ver, eso Gustavo, o no? me parece que hay distintos andariveles. Hay un aspecto que es institucional, por ejemplo, lo que sucede en el Congreso. Hemos visto, digamos, que toda la oposición se articuló, digamos, para sancionar un proyecto respecto al tema tarifa. Después el Poder Ejecutivo, digamos, lo veta, pero indudablemente también los costos de ese veto se traducen en lo que mencionaba Raúl, que es la caída de las encuestas. Después, por otro lado, está la conflictividad que indudablemente en los próximos meses me parece que va a ir increyendo por lo que mencionábamos recién, porque se ve afectado el poder de compra de los salarios, la situación de los comercios, etcétera, así que es habitual esperar eso. Después, por supuesto, están las instancias electorales, también se hizo referencia aquí, el año que viene habrá que ver si el malestar se traduce en fórmulas competitivas en el sentido, no lo digo estrictamente del marketing o de la presentación, sino también del contenido y las propuestas que se le hagan a la sociedad para manifestar que frente a lo vigente y en curso hay algo eventualmente superador respecto de lo que se puede hacer diferente a lo que se está haciendo. Para eso, como se señalaba acá, falta mucho, pero indudablemente cuando uno ve las distintas encuestas de opinión, lo que señala es que el gobierno está en el punto más bajo de sus adhesiones en materia de opinión pública, pero también, hay que señalarlo, con una adhesión de un núcleo duro, digamos, que apoya las políticas gubernamentales, que están en el orden, digamos, del 25-30%, metro más, metro menos, de acuerdo a las distintas mediciones. ¿Qué señala esto? Bueno, que hay sectores bien definidos, es decir, que apoyan y que se oponen, y como sucede naturalmente en todas las sociedades, hay un porcentaje que expectante mirará y observará de acuerdo a lo que se vaya articulando de cara, digamos, a las próximas elecciones. Creo que, por un lado, el gobierno llega al acuerdo con el Fondo Monetario en una situación de mucha gravedad y de mucha crisis, porque cuando uno llega al prestamista de última instancia es porque considera que está en la última instancia. Esto
digamos, leyendo objetivamente lo que hizo el gobierno. Siguen diciendo que tienen 50.000 millones, siguen mintiendo. Correcto, ahora lo que también sucede es que desde el punto de vista político, seguramente Raúl podrá aportar cosas más interesantes, las que puedo señalar, pero digo que desde el punto de vista político también el gobierno advierte que aún no hay una amenaza en términos electorales que le permita, digamos, o que lo lleve a implementar otro tipo Podemos de decir, política, Gustavo, digamos, que hay ¿no? señales ruidosas en la sociedad y la Casa Rosada decide cerrar los ojos, Raúl. ¿No quiere ver? No, que no quiere ver, no lo ve. Posiblemente ningún gobierno está tan informado en el día a día respecto a lo que la gente piensa como este gobierno. Ningún gobierno le ha dado tanta importancia a la opinión pública como este gobierno. Pero el gobierno hace lo que puede hacer dentro de la política que tiene, no tiene otra política diferente. Cuando Gustavo dice, hay un núcleo duro de 25, 28, 30% que todavía sigue apoyando a este gobierno fuertemente, es lo mismo que le pasaba a Cristina en el último año de gestión. Digamos, había más gente dispuesta a votar por la oposición, pero había un núcleo duro del 30% que estaba totalmente con Cristina. Bien, ¿qué puede pasar? ¿Cómo son los procesos? Porque no se dan. Las situaciones es muy difícil visualizarlas como fotografía. Son procesos que se van dando en la sociedad. El proceso que se da, pensemos una sola cosa. Macri le gana a Daniel Scioli por el 2.8% de los votos. Es decir, lo que desnivela la balanza es el 1,4%. Si 2 de cada 100 personas que votaron a Macri hubieran votado a Scioli, Scioli era presidente. 2 de cada 100 que votaron a Macri hubieran votado a Scioli, Scioli era presidente. O sea, el macrismo, Cambiemos, ese conglomerado, sube al poder por una muy pequeña diferencia y empieza con muchas expectativas y muchas esperanzas en la gente. Cuando las expectativas y las esperanzas empiezan a romper, a desgranar, la sensación que invade a la sociedad es la desazón, no el enojo, la desazón. Está bien, entonces... En este momento estamos en una situación de desazón, no hay enojo. Claro. Cuando empiece el enojo, la cosa se va a poner muchísimo más pesada desde el punto de vista del conflicto social de lo que es hoy. ¿Por qué no hay la conflictividad social que un gremialista esperaría que ocurra siendo la situación como es? Porque la gente todavía no está enojada. De todas maneras, enojada con desazón, la pregunta es, ¿a este gobierno le interesa si le paran o no le paran el país? ¿Le hace mella eso? No les importa nada. No les importa nada. Ellos vinieron a saquear. Por eso que son todos CEO. Acá vinieron con una ideología determinada a llevarse primero lo mejor del país, o sea, digamos, la parte más rica que se podía robar, 26 camiones de caudales, por ejemplo, más de 10.000 millones en una semana, ni qué hablar de las acciones de Petrobras, que las vendieron en 10 y a la semana valían 18. O sea, ellos se están llevando lo más rápido y lo más importante de la economía a través del negocio financiero. Nos dejan más de 100.000 millones de dólares de deuda nuevos. Y a las LEVAX, que son realmente una trampa mortal, que creen que las pueden desactivar, para mí no tienen tiempo de desactivarla. Lo que han armado ha sido una trampa para el país y también para ellos políticamente. Ahora, Gustavo, los errores que tiene el gobierno hace engrosar el elenco de opositores. Ayer Solá estaba en el Congreso del PJ y dijo, yo tengo ganas de ser candidato. Sí. ¿Cómo ves a la vereda de enfrente del gobierno? Que quizás, especulando obviamente, ¿no?, cómo el gobierno puede mirar a la oposición, quizás el gobierno no se preocupe mucho por eventos como el Congreso del PJ de ayer, porque siente quizás que esa todavía no es una alternativa de peso electoral. Y además, respecto del tema de la movilización y de la calle, me parece que
el gobierno no tiende a observar, digamos, con especial detenimiento el tema de las movilizaciones, pero ni siquiera las propias, porque en general no tiende a movilizar a la sociedad. Me parece que privilegia, vía algunos de los mecanismos de los que hablaba Raúl, la observación y el diálogo con la sociedad, con lo que ellos definen como gente, digamos, a partir de las redes o lo que ellos denominan timbreos, etcétera. Hay otra lógica, digamos, y en esto me parece que uno lo que tiene que tratar es no de aprobar, sino de comprender cómo razona alguien que razona distinto de uno, porque si no es muy difícil poder después desarrollar una estrategia. Pero creo que indudablemente el gobierno tiene un marco conceptual que es y que ante una situación de crisis lo lleva al fondo, no lo va a llevar generalmente a una política a lo mejor de regulaciones o de intervención de materia pública, etcétera, porque creen en otros instrumentos. Como yo creo que hay una cosa que a todos nos sorprendió, acá me incluyo, o a muchos nos sorprendió. Uno esperaba del gobierno, o de este gobierno, de un gobierno de características de centro-derecha, habilidades en el campo de los mercados y de la economía y más dificultades en el campo de la política. Y resultó ser absolutamente a la inversa. Un gobierno que evidentemente aprendió a ganar elecciones, una diferencia con la centro-derecha tradicional de la Argentina. Otras expresiones centroderechistas de nuestro país, Alzogaray, López Murphy, Cavallo en su momento, nunca pasaban el 10 o el 15% de los votos. La experiencia del PRO primero y de Cambiemos después manifiesta que han podido ganar elecciones al peronismo, que no es fácil ganarle al peronismo. Con la estructura radical. Y bueno, han sabido vertebrar una coalición de no peronistas, antiperonistas e independientes. En la medida que logren conservar estos últimos, conservan competitividad electoral. Si solo se quedan en una coalición de no peronismo y de antiperonismo, indudablemente el futuro, es decir, el año que viene, les va a resultar más difícil. Ahora, del otro lado, digamos, de la otra, digamos, más o menos mitad, también habrá que ver qué tipo de estrategia se puede vertebrar para que no quede solo, digamos, como un recurso para aquellos que tienen muy definido, digamos, para el corazón del que hablaba Raúl Timerman, 25, 30%, pero se quede sin mensaje para esa parte de la sociedad que en general es la última en decidirse, porque son los denominados independientes o como querramos rotularlos, pero que son los que no tienen una afinidad determinada y que pueden votar o no de acuerdo a las circunstancias. Así como se señalaba aquí, tanto la señora como compañero, digamos, antes de la elección del 2015 dijeron, bueno, bajo la idea de que, y lo dijeron también los que estaban peticionando en el Banco Central, ante la idea de que esta era una propuesta, la de Cambiemos, que podía bajar la inflación, que no iba a recurrir al fondo, que iba a respetar las convenciones colectivas, las paritarias libres, etcétera. Bueno, mucha gente dijo, yo a lo mejor no me defino como de centro derecha, pero voto eso porque no me desagrada que mantengan. Para cerrar, Raúl, 30 segundos de la vereda del frente, Cristina, Felipe Solá, Agustín Rossi, Urtubey. A ver. De la vereda de enfrente, muchísima gente, con la vereda de enfrente solo no alcanza. Hay que buscar aliados, como decía Gustavo. Hay una cantidad enorme del radicalismo formada en la socialdemocracia que no es macrista. Claro. Bueno, hay que buscar ese sector. El socialismo de Santa Fe no es macrista. Hay que buscar ese sector. Está mucho más cerca el socialismo del peronismo que del macrismo. Pero de los que nombré, ¿no tiene chance alguno de presentarse? No, por supuesto que sí. No sé si todos en el mismo espacio. Yo no creo que el peronismo no kirchnerista le dé paso a Cristina. Bien. No lo muy creo. Cortito, digo, y creo que van a ir en espacios diferentes. Y las alternativas competitivas electorales son todo lo contrario a un casamiento sin colados. Digamos, los casamientos más divertidos son donde hay mucho colado porque hay gente que uno no conoce, digamos, hay gente nueva. Bueno, si la idea es transitar el casamiento sin colados, algunas fotografías a lo mejor recientes de la oposición, me parece que no ayuda. Lo que eventualmente tiene que hacer cualquier alternativa opositora es, de alguna manera, buscar en aquello donde se perdió, buscar los sectores medios, buscar sectores
que en algún momento se alejaron con razones ciertas. Decirle no a las tarifas y estar todos juntos en eso ya es una señal fuerte de unidad. Yo creo que me parece que están quizás un paso atrás de lo que está pasando. En este momento hay todo un trabajo de unidad que incluye a Cristina. Eso no quiere decir que Cristina sea candidata, porque con Cristina sola perdemos, pero sin Cristina también perdemos. Entonces, esto creo que lo estamos comprendiendo todos. El movimiento es un movimiento grande, el movimiento peronista es grande. El peronismo es, como siempre, en el 90 el peronismo tuvo que salvar al país, Duhalde tuvo que levantar la quiebra que heredamos de la Rúa, y ahora tenemos que levantar esta quiebra, con todos los defectos que tenemos los peronistas, pero la verdad, cuando nos ponemos a trabajar, levantamos al país, lo hacemos feliz al país, con nuestras cualidades y nuestros defectos que los tenemos. Tengan esperanza, el peronismo vuelve y vuelve más fuerte todavía. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Avi. Estamos recorriendo, ya que hablamos del tarifazo y de la cantidad de dinero que hace falta en todos los hogares, estamos recorriendo distintos comedores. Justo la más estuvo en uno de Pilar, mira.